dice que alguien ordenó y pagó para que se deshicieran del problema. Usar las palabras así nada más es un poco peligroso. Un crimen de Estado es una cosa mucho mayor. Iguala no es el Estado mexicano. Buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a una emisión más aquí en mi canal de YouTube. En esta ocasión he decidido que vamos a ver un poquito más las cartas con más detalles a profundidad del caso de los 43 estudiantes que se desaparecieron o los desaparecieron en México. El caso aparentemente ocurrió en el 2014 y todavía las familias y las madres de todos estos estudiantes no tienen respuesta a lo que ha podido pasar con ellos. Simplemente se desaparecieron, nadie vio nada, nadie sabe nada y el gobierno no ha dado respuesta. Entonces vamos a preguntarle a las cartas, ¿qué fue lo que pasó esa noche donde todos estos estudiantes se desaparecieron? Se dice que ellos estuvieron reunidos para hacer una manifestación, estaban aparentemente a vísperas de un evento histórico que normalmente se celebra o se conmemora desde el año 68. Y aparentemente ellos estaban reuniéndose nuevamente para conmemorar ese evento. Se dice que ellos estaban involucrados y que había un infiltrado en el grupo donde estaba reportándole al gobierno movimientos y cosas que ellos fueran a hacer como disturbios o manifestaciones, y el infiltrado del gobierno también se desapareció. Hubo un último reporte y de ahí no se supo más nada. Entonces vamos a preguntar a las cartas si nos pueden dar algún tipo de pista de lo que habrá podido ocurrir esa noche de cuando se desaparecieron estos estudiantes en el 2014. Ya llevan casi una década, 8 años más o menos, que sus padres no saben absolutamente nada de ellos. Entonces vamos a preguntar primero, ¿qué les pasó a los 43 estudiantes en Ayotzinapa? Bueno, las cartas están diciendo que a ellos aparentemente tuvieron un ataque donde fueron acorralados. Habla de que ellos al principio no es como que los atacaron para matarlos en ese momento. Dice que a ellos los estuvieron como acorralando. Los transportaron porque dice que ellos fueron movilizados de un lugar a otro en un vehículo. Muestra que a ellos se los llevaron a un pueblo lejano, alrededor de 45, 43. Dice que ellos fueron transportados del lugar donde estaban en camión por un promedio de 23, 28 horas, lejos del lugar donde fueron vistos la última vez. Dice que a ellos, el guía está mostrando que a ellos les cubrieron la cabeza, los amarraron,
los metieron en un camión y fueron trasladados a un lugar donde en ese punto donde llegaron los volvieron y los trasladaron a otro lugar. Dice que la mitad de los estudiantes fueron divididos y se los llevaron en dos camiones distintos y fueron divididos en dos grupos donde fueron trasladados a un lugar. Habla mucho de la ciudad de Guadalajara como punto donde llegaron ciertas personas a ese punto. Habla de Guadalajara y de Guerrero, dos puntos muy fuertes donde ellos fueron divididos y fueron movilizados, dos camiones distintos. O sea que todos llegan en un camión y cuando llegan a cierto punto, a ellos los dividen y dividen la cantidad de personas y los trasladan. Habla de una división muy interesante porque dice que los hombres con las mujeres fueron divididos. Y es como que a las mujeres las llevaron a cierto punto y a los hombres los llevaron a cierto punto y fueron divididos por sexo. Dice que alguien ordenó y pagó para que se deshicieran del problema. Dice que ellos fueron vendidos. Habla de una negociación y que fueron vendidos. Preguntemos, ¿qué pasó con los estudiantes en un punto físico? Vuelve y dice que ellos fueron negociados y vendidos como propiedad. Habla de que a ellos los trasladaron y los movieron a personas o hombres que estaban ligados con el gobierno. Sale que la carta del emperador, que el gobierno está detrás de todo esto y que inclusive las personas que los movieron de un lugar a otro pueden ser personas que están dentro del propio gobierno o del cuerpo militar del gobierno. Habla de que a ellos fueron amarrados o fueron tomados como si fueran rehenes o presos. Habla de que ellos estuvieron 3 días en un estado donde están como presos o los tienen en cierto lado como si fueran atrapados. Habla de que los estuvieron amarrados. Muestra de que no los dejaban comunicarse o hablar. Habla de que esto fue orquestado y movido por el propio gobierno. La carta del emperador, la carta de la justicia marca claramente que es un movimiento que es del gobierno. Dice que fueron trasladados en 2 camiones o 2 vehículos distintos. Habla de que hay una conexión muy interesante, pero ellos fueron literalmente puestos en lugares distintos. Habla de que a ellos fueron ejecutados. Habla que fueron ejecutados por cuerpos del gobierno. Dice que inclusive las armas con quien ellos fueron ejecutados fueron depositadas junto con los cadáveres. Habla de una fosa donde entraron varios, pero habla de que son como que los dividieron en 2 grupos pequeños y los movilizaron de un lugar a otro. Dice que los cuerpos fueron depositados en masas de agua y habla de que ellos, dice que fueron tomados por sorpresa, que los tuvieron bajo custodia o los tuvieron presos por unos días. Habla de 3 a 4 días hasta que después
ellos fueron eliminados. Habla de que ellos los mataron. Claramente dice que ellos ya no están vivos. Muestra que ellos fueron como interrogando, torturando. Poco a poco, no tuvieron una muerte rápida, cada uno fue como que fueron divididos en distintos grupos hasta que ellos terminaron con todos los que estaban en el grupo. Dice que fueron interrogando, los dividieron por sexo y después por edades y fueron eliminando a los más jóvenes hasta llegar hasta los más adultos. Entonces la pregunta sería si sus familiares van a lograr descubrir la verdad, qué es lo que se va a saber del caso más adelante. Ya sabemos que ellos no están vivos. Dice que siguen encubiertos, que habla de que hay un documento, un papel, algo por escrito que saldrá a la superficie. Las familias no van a tener manera de cerrar. Habla de una traición contra las familias. Habla de preocupación y de información que va a continuar siendo escondida o clasificada. Habla de que la investigación y llegar a la verdad va a ser muy difícil. Muestra que hay documentos y que hay personas que ligan al presidente o al gobierno directamente con el crimen de los 43 estudiantes. Muestra que ya se sabe que el gobierno tuvo algo que ver. Habla de que se ha comprobado, hay personas dentro del gobierno que lo saben, pero muestra que la información no va a salir a la superficie. Entonces, preguntemos por qué a ellos los eliminaron. Las cartas están diciendo que hay algo muy interesante porque muestra que no solamente era para callarlos, sino para hacer de ellos un ejemplo. Las cartas dicen que era para mostrar la fuerza que tiene el gobierno. Habla de que es un movimiento para intimidar y para evitar que otros hagan lo mismo. Muestran las cartas que ellos sentían o supieron que habían otros grupos que se iban a unir a esos grupos. Muestra que ellos tenían entendido que el grupo iba a estar creciendo porque se estaba organizando. Sienten que
es como que hay un grupo que es la madre de todo ese movimiento, porque el movimiento iba a expandirse a nivel nacional. Muestra que el grupo tenía información que le preocupaba al gobierno. Dice que ellos habían ido más allá porque tenían ciertas cosas que comprometían al gobierno en aquel entonces. Muestra que ellos trataron de ver como que eran grupos ilícitos que movieron eso, pero en realidad son grupos que están conectados con el comando del país. Entonces las cartas dicen que la razón por la cual a ellos fueron eliminados fue para mantener el control sobre una situación e impedir su crecimiento y pararlo. Habla de que ellos tenían mucha preocupación porque sentían que había un poder financiero o monetario que estaba apoyando esa idea, esa ideología, ese movimiento, y el gobierno en aquel entonces se sintió que estaba en peligro de que ciertas cosas salieran a la superficie. Habla de que ellos trataron de aislar ese tipo de movimiento para poder controlarlo. Creo que uno puede especular, puede preguntar, puede investigar, inclusive puede llegar a conocer la verdad, pero en realidad no cambia nada. Los 43 jóvenes que desaparecieron, que hoy en día sus familiares no saben nada de ellos, van a seguir desaparecidos, van a seguir siendo el dolor y van a seguir siendo el vacío que hoy existe en cada una de esas 43 familias. Pienso que el mundo tiene muchos misterios y hay muchos intereses que los distintos gobiernos protegen. Intereses que ponen en riesgo el poder que nosotros mismos le hemos dado. Mientras que nosotros sigamos dándole el poder a los tiranos que están en el gobierno, siempre vamos a continuar siendo esclavos. Es hora de pensar, es hora de unirse, es hora de dejar de darle el poder a todos los que hoy en día no obran correctamente. Yo soy Deseret Tavares, les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado. No se olviden de visitar mi página www.deserettavaresoficial y reservar tu taller de cómo romper hechizos y maldiciones parte 2 o tu cita en persona en tu país. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas noches. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor. Todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos.